Muy buenas tardes, cordial saludo y un fuerte abrazo a todos los participantes, estudiantes, docentes, egresados, directivos, a toda la comunidad académica nacional e internacional que el día de hoy nos acompaña. Mucho gusto, mi nombre es César Gerardo Márquez Morales, soy docente de tiempo completo y director del programa de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y en nombre de todas las instituciones organizadoras, les doy la más calurosa bienvenida a la cuarta Semana Internacional versión 2021, cuyo objetivo principal es extender y consolidar alianzas estratégicas con pares del mundo y llevar a toda la comunidad académica temáticas de alto impacto, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y para esta edición especial tenemos la oportunidad de realizar intercambio o viajar a Chile, país escogido para conocer ampliamente su cultura, sus avances, todo el recorrido que llevan desde las distintas áreas del conocimiento, y fortaleciendo, por supuesto, la internacionalización de nuestra educación superior llevada desde casa. Agradecemos su participación en la conferencia del día de hoy, la cual hemos denominado Normas Internacionales de Información Financiera, la cual estará a cargo de Héctor Eduardo Cid Guzmán. Héctor es ingeniero comercial y contador auditor, docente de universidades como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de los Lagos, la Universidad San Sebastián y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con una trayectoria importante de más de 20 años al servicio público, con más de 14 años en la docencia, y en la actualidad es relator y consultor, y actualmente también se desempeña como jefe de auditoría interna en el Servicio Electoral de Chile. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado especial, les recuerdo que como metodología de este espacio, pueden ir formulando sus preguntas a través del chat, y al final, por supuesto, tendremos un espacio para resolver cada una de sus inquietudes o cada uno de los comentarios que vayan realizando. Recuerden, yo soy César Márquez y estaré en calidad de moderador de esta conferencia. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Héctor, y también aprovecho y le agradezco mucho. Estamos muy complacidos de contar en estos espacios con su participación. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, César. No sé si me escuchan bien para seguir. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, Sí. lo escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir parte de esta trayectoria de los casi 21 años ya. El 1 de febrero del próximo año cumplo 21 años al servicio público. La verdad que me siento dichoso hoy día de dirigir una unidad de auditoría interna que vela precisamente porque estos principios contables, que en este caso, tal como se señala en la presentación acá abajo, están bajo las normativas NIC-SP, que son normas internacionales de contabilidad para el sector público, es decir, adaptadas desde las normas internacionales de información financiera, y las NIC, que se conocen también en el sistema internacional, y está principalmente redactado por el organismo que en este caso es el Contralor de Chile, que es la Contraloría General de la República. ¿Ya? Bueno, mis antecedentes aparecen ahí en la primera pantalla, y ahí está mi correo personal, si es que quieren tener la presentación o alguna información adicional respecto a las materias que se van a tardar acá, y ese es mi teléfono directo de WhatsApp. Eh, bueno, yo en mi trayectoria dicto clases en 4 universidades. La verdad que por tiempo he ido reduciendo un poquito, pero sigo ligado al mundo de la universidad porque me interesa enseñar la contabilidad desde una perspectiva un poco más, desde la perspectiva del estudiante. ¿Ya? No solo lo técnico de parte del profesor, sino que también entregar algunos tips básicos que permitan al estudiante tener una comprensión mucho más avanzada de, en este caso, presupuesto público y contabilidad pública, que ahora van mucho más de la mano. ¿Ya? Antes de la NIC-SP, presupuesto era un mundo distinto, finanzas era un mundo distinto y la contabilidad era un mundo distinto. Y podría decir que incluso las remuneraciones eran un mundo distinto.
Hoy día con la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, este mundo se volvió compacto y estas cuatro grandes áreas del sistema público en general se enfocan en una sola, digamos, normativa, que es la normativa contable y presupuestaria en este caso para el sistema público. Acá les dejo en la primera lámina, uno siempre escucha las siglas dictadas por la ISAC, el IFRIC, el PSGSA, el ESF, el IAS, el IAS-B, y uno siempre escucha ahí que quién dicta estas normas, quién instruye estas normas, quién las redacta. Bueno, ahí están las siglas en inglés y en español para los que quieran un poco conocer de qué organismo se trata en general, y no solo saber y qué son las FAS, qué son las IASC. Entonces aquí lo primero que hay que conocer en el fondo es de qué organismos estamos hablando al momento de mencionar las famosas normas internacionales de contabilidad o normas de información financiera. ¿Ya? Esas son las principales que ustedes van a encontrar. Por lo tanto, ahí tienen un pequeño, digamos, pequeñas siglas, una pequeña redacción para acompañar un poco el aprendizaje. Ahí avanzó. Bueno, ¿qué son las IFRS en general? Bueno, las IFRS son un conjunto único de estándares contables y financieros, los cuales son obligatorios y están siendo adoptados por muchos países que buscan un lenguaje financiero común. ¿Ya? De eso se trata en el fondo esto de las normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué la IFRS? IFRS es la versión internacional de NIF, ¿ya? Es lo mismo, Norma Internacional de Información Financiera. ¿Por qué las IFRS? Bueno, para dar respuesta a la necesidad de los mercados de capitales de contar con un lenguaje financiero común. Los estados tienen acuerdos internacionales, tienen mercados de tratados de libre comercio, en el caso de la tributación, tratados de doble tributación internacional para aquellos que tienen empresas con filial en Chile o al revés, Chile con filial en Colombia u otros países del mundo. Por lo tanto, necesitan un lenguaje financiero común para poder interpretar la información financiera. ¿Producto de qué? De la globalización muy famosa hoy en día y hay que ser parte de ella, por lo tanto hay que sumarse a este tipo de estándares internacionales. Por la evolución de las tecnologías de la información, hoy día está todo mucho más digitalizado, antes se usaban sistemas contables por separado, hoy día se crean sistemas integrados en donde tú vas ingresando presupuesto público, por ejemplo, presupuesto de una empresa, y se va contabilizando inmediatamente y ahí se hace una trazabilidad directa. Por lo tanto, las tecnologías también apoyan mucho en esa interacción. Y la evolución de las matemáticas financieras, que, bueno, para muchos de los estudiantes que están acá, las matemáticas son una pesadilla en este caso ya. No lo vean tan así, la verdad que es bonito entender las matemáticas, principalmente lo que tiene relación con lo que se denomina intereses compuestos, valores presentes, valores futuros, tasas, en este caso, y todo lo que conlleva los cálculos que con ese tipo de información se realizan. ¿Ya? Por lo tanto, hay que entender que han evolucionado las matemáticas financieras, ya no basta con resolver un par de ejercicios, sino que ahora con este tema de la interpretación de las normas de contabilidad, hay que darle un lenguaje, digamos, cualitativo a lo cuantitativo, explicar qué estoy haciendo con los cálculos y para qué sirven y qué es lo que se persigue. ¿Ya? Por lo tanto, pasamos de unas matemáticas financieras que antes se hacían en cuaderno, con calculadora, a un prácticamente lenguaje y explicando qué es lo que estoy haciendo, qué estoy calculando y cuál es la incidencia que tiene en los estados financieros. Bueno, ¿cuál es el objetivo de las normas internacionales de contabilidad? Transparentar la información financiera a nivel global, permitiendo comparabilidad mediante un lenguaje financiero común utilizable por los distintos mercados de capitales. Yo les voy a mostrar más adelante unas láminas donde están las NIC y las NIF, que en este caso se fusionaron. ¿Cuál es su finalidad? Uniformidad, un principio contable que aparece, la verdad, que en todos los países, que tienen que, los informes financieros tienen que ser uniformes, tienen que seguir una estructura bien jerarquizada, sin importar la nacionalidad de quien los estuviese leyendo o interpretando. ¿Ya? Las normas internacionales lo que persiguen es eso. Entender que las normas internacionales, algunos las adaptan al país. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile, si bien es cierto, se da el tema de la incorporación de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera que se mezclaron en todo un factor común. Acá el organismo que regula los impuestos, que es el Servicio de Impuestos Internos, la verdad que no aceptó el cambio de las NIC-SP desde la perspectiva tributaria.
¿ya? Por lo tanto, la NIC-SP sigue en un camino, pero la tributación indica que tiene que seguir con los parámetros establecidos en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, no cambia el sistema de tributación. ¿Ya? Eso hay que entenderlo también desde la perspectiva de que por un lado tienes información financiero-contable y por otro lado tienes el cálculo de impuestos por los ingresos o gastos generados en cualquier organización. ¿Ya? Por lo tanto, hay que entender una cierta diferencia. La tributaria es otro concepto eh, distinto. Bueno, respecto a la convergencia en Chile, bueno, en Chile el cambio rige desde el año 2009 y las empresas deben estar preparadas para emitir los estados financieros siguiendo estos estándares internacionales. Para las pymes, pequeñas y medianas empresas en Chile, eso son la abreviación de pyme, es a contar del año 2013 que se empiezan a exigir estos estándares de contabilidad bajo la normativa internacional. Y para los servicios públicos comenzó a regir desde el año 2015. ¿Ya? En el caso de las municipalidades, que son entidades independientes del sistema público, pero que de cierta forma tienen directa relación porque siguen siendo servidores públicos, en este caso se denomina servidores municipales. ¿Ya? Es a contar del año 2016. La verdad que este plazo era el primero, digamos, que se había proyectado. No fueron muchos servicios públicos los que se sumaron desde el año 2015. Existía la posibilidad de pedir prórroga para la implementación de estos sistemas de contabilidad bajo esta normativa internacional. ¿Producto de qué? De que hay cuentas contables que desaparecen. Por lo tanto, esas cuentas contables que desaparecen se tienen que incorporar a una cuenta nueva. Y eso está dentro de los procedimientos contables redactados por la Contraloría General de la República acá en Chile. Y bueno, servicios que la verdad que por desconocimiento, por falta de capacitación, por falta de preparación, incluso porque no tenían sus informes financieros actuales a esa fecha ordenados, no había un sistema de inventario, no había un sistema de identificación de los activos fijos para producir bienes o servicios bien detallado. Por lo tanto, se encontraron con una serie de problemas que impidieron que todos los servicios se sumaran desde el año 2015. Estamos en el año 2021 y todavía hay servicios que siguen postergando la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. ¿Ya? En el lado presupuestario sí ya está implementado el tema del presupuesto y se adaptó y hay un lenguaje mucho más común y están los parámetros indicados en lo que se denomina el clasificador presupuestario en Chile, en el fondo cómo gasto la plata y en qué gasto la plata, está previamente estandarizado por unos ítems específicos de ingresos y gastos. Por lo tanto, todo eso ya ha ido avanzando, pero falta hacer la fusión completa de lo financiero, presupuestario, contable y remuneracional, en este caso, por el lado de los sueldos. ¿Ya? Sigue siendo un trabajo difícil, ¿ya? Porque hasta el día de hoy todavía hay instituciones que no tienen los conocimientos suficientes. Bueno, estos dos últimos años, la postergación desde el año 2019 y 2020 se debió al tema de la pandemia, que todos sabemos y todos conocemos, que producto del teletrabajo es mucho más difícil implementar una tarea de esta envergadura. ¿Ya? Es un trabajo que integra toda la organización, en este caso, con el compromiso de adoptar estas medidas de normas internacionales. ¿Ya? ¿Por qué dirán ustedes que hasta el último eslabón de un servicio público tiene que estar comprometido? Porque no existe un funcionario público que no tenga un activo fijo a su cargo, por ejemplo. ¿Ya? Y teniendo una mesa, un escritorio, un computador a su cargo, están comprometidos con los principios contables que tiene que guiar para mantener ese activo fijo en óptimas condiciones y cae sobre él, en este caso, la custodia, administración y responsabilidad sobre dicho activo. Por lo tanto, también hay un tema de compromiso en ese sentido de administrar los recursos de forma eficiente. ¿Ya? Bueno, la convergencia pasa por adoptar las normas internacionales de contabilidad e información financiera y abandonar en Chile lo que se denominaba principios contables generalmente aceptados. ¿Ya? Este es el símbolo PCGA que aparece acá. En otros países me imagino que tiene que tener una simbología similar, que son las normas o estándares de contabilidad en todos los países, digamos. ¿Ya? Algunos los nombran de otra forma. Acá estaban impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Hoy día estas dos instituciones, a contar hace 2 años, se fusionaron. Ahora formaron lo que se denomina la Comisión para el Mercado Financiero, pero dentro de esa Comisión del Mercado Financiero, como una entidad grande, digamos, sigue existiendo la Superintendencia de Valores y Seguros y la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en términos de su administración interna. Bueno, se trataría del cambio más importante en la historia contable chilena. O sea, esto es un cambio, la verdad, que radical. Las mineras ya la tienen que implementar porque las mineras en Chile trabajan con organismos internacionales y así todas las instituciones internacionales que están en Chile tienen que ya implementar su sistema de contabilidad bajo estas normas internacionales. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día esas empresas están presentando una información tributable para lo que es el servicio de impuestos internos y una información bajo las normas internacionales de contabilidad para lo que es el sistema de información contable a nivel internacional con otras organizaciones, proveedores y clientes que tengan relación. ¿Cuáles son los impactos en la contabilidad? Bueno, cambian los formatos del balance. ¿Ya? Antes se conocía como balance de comprobación y saldo, que era de 4 columnas, ya conocido como comprobación y saldo porque lo que yo hago ahí es traspasar las cuentas contables del libro diario, ¿ya? Que es el libro general que van contabilizando todos los hechos económicos uno por uno. ¿Ya? Y eso me genera un balance que son 4 columnas, que me dice cuál es la diferencia entre deudor y acreedor de acuerdo a las cuentas ingresadas al debe y al haber de ese libro diario general. Si eso está cuadrado y ambas son débito y crédito son iguales a la diferencia entre los saldos deudor y acreedor, yo ahí digo tengo mi balance por lo menos del traspaso del libro diario al balance de comprobación y saldo correcto. Si yo no tengo ese balance de 4 columnas cuadrado, la verdad que nunca voy a poder cuadrar el balance general, que es el de 8 columnas, donde yo calculo el estado de resultados, ¿ya? Y calculo si hay utilidad o pérdida en el ejercicio comercial. ¿Ya? Yo eso se lo dejo muy claro a mis alumnos precisamente para que se preocupen de contabilizar bien y que el libro diario, que es el donde contabilizan todos los movimientos, siempre esté cuadrado al debe y al haber. Principio de equidad, principio de partida doble, principio base contable para poder llevar una información exacta. Las contabilidades son exactas, por lo tanto no pueden haber diferencias de ninguna naturaleza porque se reflejan en los estados de resultados. Hay un cambio en el estado de resultados, mucho más compacto, mucho más simplificado. Hoy día se pueden hacer estados de resultados por área o unidades de negocio específicas, ¿ya? Distribución, logística, administración, venta. Y yo puedo agrupar todos mis gastos por áreas de trabajo, ¿ya? Desde la naturaleza de la prestación del servicio en este caso. Eso me lo permite el sistema contable. Y los flujos de efectivo, que lo conocen ustedes quizás como flujos de caja, ¿ya? Se incorporan los cambios en el patrimonio neto. ¿Qué significa esto? Que el resultado del ejercicio a mí me provoca una diferencia, un incremento, un detrimento en mi patrimonio. O sea, este año, este ejercicio comercial, ¿mi patrimonio aumentó o mi patrimonio se redujo? ¿Ya? Hay que hacer una diferencia específica que es una confusión muy común en los alumnos de contabilidad, que confunden el concepto de capital inicial con patrimonio. No es lo mismo, ¿ya? El capital inicial es inamovible y permanece estable por toda la vida de la empresa. Lo que crece es el patrimonio a raíz de las utilidades que va generando en el transcurso del tiempo y el mayor valor de la empresa producto de los activos que produce, ¿ya? Por lo tanto, se va incrementando su patrimonio, en este caso si va adquiriendo más activos fijos, si va distribuyendo utilidades, si va reinvirtiendo utilidades, si va aumentando su patrimonio con otros aportes de capital, son otros aportes adicionales al capital ya implementado desde el inicio de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer esa diferenciación entre lo que es capital inicial y patrimonio. El patrimonio, por decirlo de alguna forma, contiene el capital, ¿ya? Pero también tiene las utilidades de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio actual. Por lo tanto, ahí van sumando, en este caso, parte del patrimonio. ¿Ya? Eso es un ejemplo más o menos genérico que les doy, porque me mencionaron por ahí que había muchos alumnos acá y es bueno tener claro ese concepto. Después, las revelaciones a las notas a los estados financieros son mucho más detalladas. Las notas de los estados financieros son, por ejemplo, yo digo saldo banco 10 millones de pesos, ya chileno en este caso. Y el detalle que tiene el banco dice abajo, tantos montos en moneda extranjera, tantos montos en moneda nacional, si es que tiene dos tipos de moneda en su cuenta corriente. La suma tienen que ser los mismos 10 millones. En el fondo, en el estado de resultados se revela el saldo de banco, 10 millones de pesos, y en las notas se indica la composición de ese saldo. ¿Ya? Pasa lo mismo con los deudores presupuestarios.
presupuestarios, con los acreedores presupuestarios que tenga la empresa, los famosos cheques girados o vales girados y no cobrados, no sé cómo lo llaman en Colombia. Acá en Chile se llaman cheques, que son documentos a plazo que se emiten para el pago de una factura en este caso. ¿Ya? Y uno cuando paga una factura, a veces el que tiene que cobrar ese documento no lo hace en el tiempo que está establecido en el cheque. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se pasa de la fecha, esa plata sigue estando en la cuenta corriente de la empresa, pero esa plata ya no es de la empresa. En algún momento ese dinero se va a ir de la empresa. Por lo tanto, tienen que haber un saldo contable, y para eso son las conciliaciones bancarias, para indicar que de la plata que tengo en el banco, tanto está en cheque girado y no cobrado, es decir, van a caer en cualquier momento. ¿Ya? Es importante manejar eso de manera, ojalá diaria. Para mí siempre ha sido lo ideal manejarlo de manera diaria para saber con precisión con cuántos recursos yo cuento en mi organización, porque no es el saldo de la cuenta corriente, eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? En el caso de que hayan documentos girados que no han sido cobrados. Si los cheques caducan por plazo, ya en Chile son 60 días, y no se cobra, eso no quiere decir que yo pueda usar la plata, porque el cheque se puede revalidar, o sea, la plata sigue no siendo mía. Eso es lo que hay que tener claro en este tipo de conceptos. ¿Ya? En Chile, este tipo de cobranza expira a los 5 años según su Código Civil. Por lo tanto, si dentro de esos 5 años no se renueva el cheque, yo recién eso lo puedo reincorporar a mis activos, en este caso de la empresa. Bueno, acá están algunas de las normas internacionales de contabilidad NIC y las normas internacionales de información financiera NIF, que fueron fusionadas. Hoy día ya son más de 41. Yo tengo todavía esta lámina un poco desactualizada, pero es para nombrar algunas en este caso. Las principales son la número 1, que son los estados financieros, donde se definen todos los estados que se tienen que efectuar, las existencias, cómo es su tratamiento, pago, administración, el estado de flujo de efectivo, las políticas contables que están relacionadas, y así todos los demás, los estados financieros consolidados, los beneficios gubernamentales, inversiones asociadas, etcétera, etcétera. Y dentro de las normas internacionales de información financiera está la aplicación por primera vez de las NIC, ¿ya? Que cuando se implementan, las remuneraciones basadas en acciones, combinaciones de negocios, contratos de seguro y así una serie de otros dictámenes. Hay un libro que contempla todas las normas internacionales, que son 2 tomos de aproximadamente 1100 páginas. Es un libro bastante handbook, creo que se llama. Yo les sugiero que si quieren aprender la teoría de cada uno de estos NIC, obviamente tienen que leer ese libro que es el manual, es la Biblia, digamos, ¿ya? Si no la tienen en español, me mandan un correo, al principio estaba, y yo se las mando, ningún problema, se las comparto vía correo electrónico. Yo la tengo en español en este caso. Eso ya para los que quieran, obviamente, tener un tecnicismo un poquito más preciso sobre las materias. Acá lo que importa es cómo es su tratamiento contable. Ya les voy a explicar más adelante los principios básicos que tienen que conocer en esa materia. En Chile, en este caso yo trabajo en el sistema público hace 21 años, estoy mucho más asociado a las NIC-SP, que son las mismas de las particulares, que son NIC nomás, que son normas internacionales de contabilidad, que es para el sector privado, pero para el sector público se dictaron las NIC-SP, ¿ya? Del sistema público. Y en este caso, el artículo 98 de la Constitución Política de Chile indica que le compete sobre esta normativa y procedimientos a explicar, llevar la contabilidad general de la Nación a la Contraloría General de la República, ya que es el organismo que regula todo este sistema. El artículo 65 del decreto de la Orgánica Administración Financiera del Estado, conocida como SAFE en Chile, SAFE, preceptúa que la Contraloría establecerá los principios y normas contables básicas. ¿Ya? Por lo tanto, hay un estándar que está definido en la normativa, donde está el plan de cuentas, donde están los años de vida útil de los activos fijos, y donde aparece la descripción conceptual, el marco conceptual de los códigos contables que se utilizan, entre otras redacciones que vamos a ver algunos, las más principales ahora en esta presentación. En este caso son 2 libros, ¿ya? Si no los tienen, también me lo pueden pedir si quieren conocerlos en el fondo, donde están los procedimientos contables, cómo contabilizar. Y la verdad que yo, si ustedes me preguntan de estos 20 años en el sistema público, la verdad que yo esto lo encuentro genial.
¿tá? Porque antes no existía un manual donde yo veía qué cuenta tengo que utilizar, cómo contabilizarlo y dónde contabilizarlo, al debe o al haber. ¿Esto va al debe o al haber? Y esa es la pregunta que siempre se hacen los contadores en este caso, o los que trabajan con la información contable, a veces cuando aparecen cuentas nuevas. Bueno, el procedimiento contable, cuando tú interpretas el procedimiento correcto, vas a la página donde está el procedimiento y te dice cómo lo tienes que contabilizar. Cuando lo devengas, cuando pagas, cuando haces transacciones posteriores, cuando haces cambio de un año a otro, todo eso aparece en los procedimientos contables. ¿Ya? Por lo tanto, es un compendio de verdad para mí muy espectacular para el sistema público, que claramente en algún momento lo va a ordenar. Estamos en ese proceso a nivel nacional, en Chile en este caso. Y por otro lado está la normativa del sistema de contabilidad. Por ejemplo, acá te aparece existencia, cómo contabilizarla, y acá la normativa te va a explicar qué son las existencias, cómo se contabilizan, qué monto se tiene que considerar para efectos del registro, qué pasa con el deterioro, y todas esas cosas que son técnicas en lo que corresponde a teoría. ¿Ya? Por lo tanto, en la normativa encuentras la teoría y en los procedimientos encuentras la práctica. ¿Qué mejor? Genial. ¿Ya? Por lo tanto, es un documento. Existen unos procedimientos contables que son para el sistema municipal. ¿Ya? La única diferencia con estos procedimientos contables, por eso yo no la puse acá en el fondo, es que las municipalidades tienen ingresos propios por patentes de vehículos, por derechos de aseo, por venta o apertura de patentes municipales, entre otros que cobran por ahí las municipalidades parquímetros para el tema de los estacionamientos. Por lo tanto, tienen ingresos propios. Y en el sistema público en general, que los que están por la ley de presupuesto en Chile, no tienen ingresos propios. Son muy pocas las instituciones públicas que manejan ingresos propios. ¿Ya? No quiere decir que no las haya. Hay, ¿ya? Pero son las menos. Por lo tanto, se dictó un procedimiento contable del sector municipal precisamente para incorporar todos esos ingresos y gastos, porque en este caso los gastos de las municipalidades son aprobados por su consejo municipal. No son aprobados por el presidente de la República, ni por el Congreso, ni por el Ministerio de Hacienda, en este caso que es el que regula el tema del presupuesto en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, hay un tema ahí de ordenamiento. Y por otro lado está la normativa contable, que también está para el sector municipal de forma independiente, que contiene todos esos conceptos adicionales que no tiene el sistema público, ¿ya? Que lo tiene el sector municipal. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, hablamos del sistema público Hacienda de Colombia, por decirlo de alguna forma. Y hablamos de la normativa municipal de los que tienen y rigen la ciudad o la ciudad de Cartagena. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tienen normas que son internas de la municipalidad que administra la ciudad, y por otro lado tienen normas que administran el sistema gubernamental. ¿Ya? Esto ocurre en todos los países. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar tanto la aplicación referida a la normativa como registro de operaciones antes indicadas. El documento en el que esta oportunidad se remite es de aplicación obligatoria y deberá ser utilizado por las unidades de contabilidad y o finanzas de todas las instituciones públicas. Por lo tanto, esta se podría decir que es la Biblia contable. Muy bien redactada por lo demás. Toca a mí hacer el ejercicio de revisar, obviamente, todo esto y la verdad que es un libro bastante bueno. Acá se hacen dos diferenciaciones muy específicas. Hace una diferenciación en lo que es un movimiento financiero, es decir, donde hay transacción de plata, ¿ya? Y existe el movimiento económico, ¿ya? Que no necesariamente indican que son transacciones de plata, sino que son compromisos, son ajustes que se pueden hacer. Por lo tanto, acá se define como movimiento financiero, comprende todas aquellas actividades, operaciones y transacciones sujetas a cuantificación y registro en términos monetarios. ¿Ya? Por ejemplo, de la municipalidad reciben recursos del organismo del nivel central gubernamental de Colombia. ¿Ya? Esos ingresos generan un movimiento financiero. ¿Ya? Pero los movimientos económicos son aquellos, por ejemplo, yo dicto una orden de compra, no he comprado todavía, simplemente una orden de compra, estoy generando un movimiento económico por el momento. Cuando esa mercadería llegue el documento que es la factura en Chile, ahí recién se genera el movimiento financiero. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a entrar a un concepto ahí que por ahí deben haberlo escuchado, que está en la siguiente lámina. Por otro lado está el movimiento económico, que comprende todos aquellos eventos no transaccionales reconocidos, regulados por la doctrina contable,
cuyo propósito es la actualización por una parte de los activos y los pasivos para mantener constante su valor adquisitivo de la moneda de curso legal. Y por otra, la amortización o depreciación de los bienes por su natural desgaste. En este caso vamos a entrar a lo que es el activo fijo, que tiene ciertos años de vida útil y por esos años que van transcurriendo existe un desgaste. Eso no es un desembolso en plata, por eso no es un movimiento financiero, es un desgaste por el uso. Por eso es un movimiento económico. Y estos son los conceptos que tiene que entender cualquier analista contable. ¿Ya? Cualquier persona que administre contabilidad tiene que entender muy claro si está frente a un movimiento económico o está frente a un movimiento financiero. ¿Ya? La diferencia es que el movimiento financiero eventualmente podría generar alteraciones en los resultados. El movimiento económico generalmente no. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una diferencia en términos conceptuales. ¿Ya? Hay excepciones, por supuesto, de cuentas que tienen tratamientos especiales, ¿ya? Pero en el fondo lo que le estoy tratando de decir es que entiendan bien cuándo se produce un hecho económico y cuándo se produce un hecho financiero. ¿Ya? Eso sí lo tienen que tener claro para poder entender mucho mejor la contabilidad. Los principios contables que constituyen las reglas básicas de cualquier contabilidad indica primero que hay una gestión continuada, es decir, se presume que, salvo prueba contraria, la actividad de la entidad perdura por tiempo indefinido. O sea, yo creo una empresa no con el fin de terminarla en 6 meses. Yo construyo mi empresa con el fin de que sea perdurable en el tiempo. Por lo tanto, la aplicación de estas reglas contables no pueden ir encaminada a determinar el valor de liquidación de un patrimonio institucional. O sea, yo tengo que ir con la finalidad de estar siempre en marcha, siempre en funcionamiento. Después existe el concepto básico que en el sistema presupuestario contable es muy importante y que es el principio del devengado, ¿ya? Que en este caso las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en los registros contables cuando estos ocurren y no en el momento en que se produzca el flujo monetario. Y aquí viene el tema de, yo tengo un ingreso por concepto de aporte, no sé, del aporte fiscal del Ministerio de Hacienda o del ministerio que lleve la cartera en Colombia, y se asignan recursos. Pero esos recursos no se gastan todos al tiro, se van pagando a medida que se van generando compromisos. Por ejemplo, yo sé que la carga de remuneraciones es la mitad del presupuesto. Ok, cuando yo ya sé los días que trabajó el funcionario, las horas extras que tuvo, los atrasos que tuvo, los descuentos que tiene que tener, la previsión a la cual está acogida y todos los conceptos ya consolidados, yo ya puedo presumir, en este caso puedo devengar, que esa plata la voy a ocupar para sueldo. Por lo tanto, yo ya la puedo cargar, en este caso, con un movimiento financiero, imputándola bajo el principio del devengado. ¿Cuándo se produce el efecto del movimiento del flujo monetario? Cuando yo deposito las remuneraciones en la cuenta del trabajador. A eso se refiere el principio del devengado. Por lo tanto, hay un hecho cierto. Hay un contrato establecido de trabajo, hay un acuerdo de horario, hay un acuerdo de sueldo, hay un acuerdo de fecha de pago, pero en la fecha que se produce el pago yo no puedo hacer la contabilización porque tienen que haber una serie de autorizaciones previas. Depositar a la cuenta banco anticipadamente para que los recursos estén disponibles. ¿Ya? Tener certeza sobre los cálculos remuneracionales, por lo tanto tengo que hacer todos los cálculos de los parámetros asociados a cada trabajador. Por lo tanto, yo devengo al momento que tengo certeza de que esos valores son ciertos, por decirlo de alguna manera. Después viene un concepto que se conoce como imputación presupuestaria. La imputación del presupuesto del ejercicio se efectuará atendiendo el origen del ingreso y el objeto del gasto, y se realizará en la misma oportunidad en que se producen los hechos económicos, ¿ya? Mediante el procedimiento técnico de integración contable presupuestaria que asocia el clasificador presupuestario con los ingresos y gastos con el plan de cuentas. Esto es más o menos lo que yo les explicaba al principio de que se fusiona presupuesto, contabilidad, finanzas. Si ustedes se fijan en este tema de imputación presupuestaria, la imputación habla automáticamente del plan de cuentas para ver qué tipo de contabilidad se debe realizar. Esto antes no era así. Por eso es importantísimo la implementación de las normas internacionales de contabilidad en el sector público, porque permite un ordenamiento desde el punto de vista
presupuestario financiero contable. Yo antes hablaba de financiero contable, eso es lo que uno conocía. Hoy día es presupuestario financiero contable. ¿Ya? Por lo tanto, tienen ahí una serie de conceptos que tienen que ver con las finanzas públicas, el presupuesto público y la contabilidad general de la nación. Bueno, las bases para preparar los estados financieros en Chile radican en estas pequeñas definiciones. Devengado, que es lo que acabamos de definir, los hechos y transacciones se reconocen cuando ocurren, se registran en los libros de contabilidad y se informan en los estados financieros en los periodos con que se relacionan. ¿Ya? Es decir, yo tengo un contrato de trabajo a principios de mes y yo sé que le tengo que pagar a fin de mes un sueldo, yo ya puedo devengar ese sueldo y dejar reservados esos montos para pagar los sueldos. Por lo tanto, lo puedo contabilizar. Hay un hecho cierto que me permite. ¿Ya? Empresa en marcha significa que la empresa está en su funcionamiento y continuará su actividad de operación dentro de un futuro previsible. ¿Ya? Otro concepto de devengado quizás que es como el más utilizado en el sistema público es de las compras. Ustedes cuando hacen una compra emiten una orden de compra, una orden de pedido. Con esa dicen, oye, hazme tal pedido. Y con esa orden ustedes van y compran, ¿cierto? Porque esa orden tiene una validez, tiene un respaldo detrás que es el organismo público que está adquiriendo. Y esa orden de compra posteriormente va a generar la entrega del producto, la factura, y ahí se paga. Pero yo ya la puedo devengar solo con la orden de compra. A eso se refiere devengar, anticipar la contabilización de manera de mantener una contabilidad asociada a lo financiero, porque en el fondo esos recursos ya no van a ser míos. En algún momento va a llegar la factura y en algún momento la tengo que pagar. Mismo ejemplo, más o menos similar al que les había mencionado anteriormente. Después tienen los elementos que componen los estados financieros. En el sistema público está el balance general, que está compuesta por los activos pasivos, y la diferencia entre activo y pasivo me genera un patrimonio o un movimiento patrimonial. Si los activos son mayores a los pasivos, estoy aumentando mi patrimonio. Si mis pasivos adquiridos son mayores a los activos que yo fui capaz de generar, claramente estoy generando un movimiento en el patrimonio adverso. Es decir, estoy con un detrimento patrimonial en este caso. El estado de resultado, que mide el desempeño en el sistema público, se mide a través de los ingresos y gastos. ¿Ya? En este caso, los ingresos están en Chile imputados en las cuentas que empiezan con el número 4. ¿Ya? Y los gastos están asociados a gastos que están con la numeración número 5. ¿Ya? Por lo tanto, todo movimiento que empieza con un número 4 significa que son ingresos presupuestarios. Todos los movimientos que inicien con el número 5 en su cuenta contable, estamos hablando de cuentas que son de imputación presupuestaria, que son gastos. ¿Ya? Por otro lado, cuando hablamos de cuentas de activos, toda la cuenta contable que empiece con el número 1, primer dígito de izquierda a derecha, estamos hablando de que estamos haciendo un movimiento de activos. Y toda cuenta que inicie con el número 2 en el sistema público, estamos hablando de que son pasivos. Es decir, yo veo un movimiento de cuenta 2 y digo, oye, ¿qué pasa con este pasivo? ¿Lo estoy aumentando o lo estoy reduciendo? Y ahí depende si está al dedo del haber, uno perfectamente puede visualizar si ese pasivo está haciendo disminuir la deuda, está haciendo aumentar la deuda. Y el activo pasa exactamente lo mismo dependiendo si va contabilizado al debe o al haber. Importantísimo entender que los activos aumentan al debe y reducen al haber. Los pasivos aumentan al haber y se reducen al debe. Ese tipo de lenguaje contable principalmente los analistas presupuestarios no lo tienen. ¿Ya? Por lo tanto, hay una cierta debilidad en los analistas presupuestarios de la interpretación contable. Hoy día esto tiene que ser uniforme. Y de ahí la importancia de conocer ambos mundos. En mi caso, tengo el privilegio de conocer ambos mundos por separado primero y ahora ya en conjunto. ¿Ya? Por otro lado está el estado de flujo efectivo, donde se ve la operación, financiamiento, inversiones que tenga la organización y los flujos de caja que vaya generando. Ustedes saben que hay deudas que son de corto plazo, que son inmediatas, y yo tengo que ser capaz de generar flujo suficiente para cubrir mis compromisos de corto plazo. ¿Ya? Ejemplo simple, yo puedo vender 100.000 pesos, ¿ya? O más simple, yo vendo 100, debo 120. Uno desde el punto de vista contable dice, oye, pero estáis comprando 100 y debí 120, va a llegar corto. No, no necesariamente, porque puede pasar que esos 100 yo voy a recibir 50 y de los 120 que debo
Voy a pagar 30 un mes, 30 al siguiente, 30 al siguiente y 30 al siguiente. Por lo tanto, el flujo de efectivo son 50 de ingresos y 30 de gastos en el primer mes. Por lo tanto, tengo un flujo positivo de 20. Por lo tanto, tienen por un lado los ingresos operacionales, es decir, lo que dice el documento, lo que dice la factura, y otra distinta es la fecha en que se pagan. Por eso es importante conocer. No solo una factura, ingresos y gastos me van a decir si yo tengo déficit desde el punto de vista del flujo efectivo. ¿Ya? Yo puedo vender 100 y comprar 200 sin ningún problema. Esos 200 puede que me lo cobren en 60 días más. Y yo voy a generar 2 veces 100 en 2 meses. Por lo tanto, estoy igualado. No voy a tener déficit desde el punto de vista de la liquidez. Por eso es importante tener claro los flujos de efectivo distintos de la contabilidad. ¿Ya? Por un lado tienen la parte operacional, como les decía, y por otro lado tienen lo que es flujo, movimiento de caja propiamente tal. Bueno, ahí se definen lo que son los activos en Chile. Los activos son los recursos controlados por la empresa y a grosso modo es lo que la empresa tiene, ¿ya? Para producir bienes o servicios. Es con lo que la empresa cuenta, ¿ya? Activos fijos, mobiliarios, materiales de oficina, una oficina, todos los recursos, todos los activos que ustedes se puedan imaginar y utensilios útiles, en este caso, de oficina que se necesiten, incluso la luz y el agua y todo el cuento, cuando uno lo está usando, está generando precisamente para producir más activos, para vender, ¿ya? Por lo tanto, para producir bienes o servicios. Por otro lado están los pasivos, que son obligaciones con terceros, ya sean proveedores, es decir, gente que me vende productos, o los dueños de la empresa, a los cuales yo les debo parte de mi utilidad, digamos, porque los dueños, uno invierte como dueño, no para que la plata duerma, sino que para que genere recursos en este caso. Y por otro lado está el patrimonio, que es la parte residual, ¿ya? Y es lo que les expliqué recién, cuando los activos son mayores a los pasivos, genera un aumento del patrimonio. Cuando es a la inversa, genero una reducción de mi patrimonio, ¿ya? La misma diferencia que se produce entre activo y pasivo, por regla contable, tiene que ser la misma diferencia que se genera entre pérdidas y ganancias en el sistema público, entre ingresos y gastos, ¿ya? Esa es la relación que se hace en este caso. ¿Cuáles son los ingresos? Son los incrementos de los beneficios económicos traducidos en entradas o incrementos de valor de los activos o bien una disminución de los pasivos. Y los gastos es una disminución en los beneficios económicos traducidos en egresos o disminuciones de valor de los activos, va bajando un activo y aumento mis obligaciones. ¿Ya? Eso me va generando mucho más gasto. Yo pido un préstamo, ya el préstamo yo lo puedo pagar, caja y préstamo, pido 100 millones, ingresan 100 millones, el neto cero. Por lo tanto, no hay movimiento en ese sentido. Pero esa plata que a mí me prestan las entidades bancarias genera intereses. ¿Ya? Esos intereses son un gasto, pero no el otro que es un pasivo, que se va a ir pagando con lo que yo voy a generar con ese préstamo que se entiende que es para producir bienes que tengan un valor mayor, de manera de solventar precisamente esos intereses. ¿Ya? Bueno, las relaciones de los estados financieros, así como visión general, cómo se unen, cómo se enlazan, ustedes van a tener todas las operaciones, por ejemplo, de los saldos de flujos de caja, en este caso. Van a tener los ingresos, van a tener los pagos que hicieron, los aportes que se recibieron, etcétera, etcétera. Y les va a quedar un saldo final de caja disponible de 200. A esto se denomina saldo. ¿Dónde encuentran ustedes los saldos? En el balance, pues. ¿En qué parte? En el saldo efectivo. Saldo efectivo, 200. Entonces, ¿qué dice la nota de los estados financieros? En el balance, supongamos que este es el balance, el del medio, que tengo un saldo de 200. ¿Qué dice la nota de los estados financieros? Así se compusieron los 200. A eso se refiere cuando son notas de los estados financieros, que es mucho más detallado. Tengo que saber la composición de ese saldo, cómo se conformó ese saldo. ¿Ya? Por otro lado, una vez que yo comparo mis ingresos y mis gastos, mis activos y mis pasivos, yo genero una diferencia, que en este caso es utilidad. ¿Ya? Es decir, los activos fueron mayores a los pasivos en 150. Por lo tanto, tengo una utilidad. Esa utilidad que aparece en el balance como 150 tiene que aparecer en el estado de resultado entre ingresos y gastos, misma diferencia. Y a eso voy cuando digo que los ingresos y gastos en su diferencia tienen que ser igual a la diferencia entre activos y pasivos, que son los que da el balance. Y ahí uno enlaza lo que es estado de resultado, balance general, flujo de caja.
¿Qué hacen las notas de los estados financieros, que es el cuarto estado de la información financiero-contable? Es explicar la composición de los saldos de cada uno de estos valores. Por lo tanto, ahí tienen los cuatro principales, en el fondo, informes financieros que se generan a raíz de esta nueva incorporación de las normas internacionales de contabilidad. La otra son el estado de cambio en el patrimonio neto. ¿Qué es esto? Que aumentó mi patrimonio en 150. Eso es todo. O sea, es el más simple, ¿ya? Por eso no está aquí, ¿ya? Pero es cuánto aumentó o disminuyó mi patrimonio respecto del año anterior. Es una cifra única, así que es súper fácil de administrar. Bueno, esa es la presentación que yo tenía. A grandes rasgos es un tema a nivel nacional del sistema público bastante complejo. En mi caso me toca hacer contabilidad gubernamental en al menos 3 universidades. La verdad que ha sido bien recibido porque nosotros, al menos en mis clases, lo que hacemos es pasar cada uno de los procedimientos contables que aparecen en el libro. De hecho, trabajamos con el libro contable. O sea, yo dejo que mis alumnos usen el libro en clase, porque si contabiliza bien es porque utilizó bien el libro. Lógico. Yo no necesito que se aprendan las cuentas de memoria, porque la verdad es que la memoria es frágil, me puedo equivocar. Si hay un libro, hay un procedimiento que está estandarizado, yo necesito que sepa usarlo. Por lo tanto, trabajan a libro abierto y los que contabilizan bien. Hoy día, por ejemplo, los que han salido han sido buenos contadores, en este caso, contabilizan bien, administran bien los activos fijos, actualizan bien sus activos fijos, calculan la depreciación bien, calculan el desgaste bien, hacen bien el cálculo de las remuneraciones. Por lo tanto, uno se empieza a enfocar hoy en día, porque las normas internacionales de contabilidad facilitan eso, porque tienes procedimientos que están estandarizados, ya no necesitas aprenderlas las cuentas, ahora necesitas aplicarlas. Por lo tanto, es un ordenamiento que para mí al menos es muy, muy, muy potente en el sentido de estructurar un sistema financiero contable a nivel nacional. O sea, imagínense eso, son más de 300 servicios públicos, 29 ministerios y todos organizados de una misma línea o un mismo factor común, una estructura financiero contable. Maravilloso. La verdad que es un mundo muy, muy bonito. Bueno, esa ha sido mi presentación. No sé aquí cómo prosigue el tema y le agradezco la invitación, por supuesto, de esta charla y de exponerles más o menos cómo es el sistema acá en Chile y cómo se ha ido implementando desde el 2015 a esta fecha más o menos que han ido sumándose distintos servicios, distintas instituciones públicas. Bueno, Héctor, no, la verdad, nos encanta tu presentación. Nuevamente, antes de abrir el espacio de preguntas, yo te agradezco mucho toda la presentación porque de una u otra forma, mira que todo el tema de... Hay muchos conceptos de contabilidad, muchos autores definen la contabilidad de distintas formas, pero creo que hay una que sí no podemos desviar y es que es el lenguaje de los negocios. Y esto que tú has explicado el día de hoy nos da cuenta de que en realidad el mundo, ojo, el mundo apuesta a que la contabilidad se hable o se exprese en un lenguaje universal. Esto de las NIF, yo creo que va en buen camino. Vamos en sintonía cuando tú, durante todo el recorrido de la presentación, en realidad nos daba gusto porque, a ver, estamos en la misma línea. Cada país de pronto tiene sus políticas distintas, ha vivido el proceso de manera distinta, pero finalmente llegamos a temas muy comunes como tú bien lo has expresado, temas, todo lo que hablabas en realidad era muy acorde a lo que hemos tenido y lo que hemos vivido en Colombia. Nosotros iniciamos este proceso con una ley que se promulgó en el año 2009, pero que si bien es cierto, empezó todo un proceso de transición y se empezó a hacer obligatoria su aplicación a partir del año 2015, 2016, 2017, dependiendo del tipo de empresa. Una de las preguntas que me realizaron al interno, realmente no está ahí en el chat porque tuvo dificultades en expresarlo, está ahí relacionado con el tema de que aquí en Colombia manejamos tres grupos que tienen que aplicar eh, las normas internacionales de información financiera, aunque en realidad son cuatro. Tenemos el grupo uno, que son para las grandes empresas, esas Grandes que empresas. están en la bolsa,
esas que son, sí, las entidades financieras, por ejemplo, las grandes compañías. Después tenemos un grupo 2 que son todas las pymes que aplican la norma internacional de pymes, ¿vale? El grupo uno que te menciono anteriormente aplica las IFRS full, las NIF plenas, todo el tema de las NIC, de las NIF como tal. Y un grupo 3 que es para las pequeñitas, para una microempresa que le llamamos, y es una contabilidad denominada en Colombia contabilidad simplificada. Simplificada. Obviamente tenemos las normas internacionales del sector público. Entonces, la pregunta apunta sobre eso, si en Chile se maneja esta temática de acuerdo también a este tipo de empresas, para las grandes, para las pymes o para otro tipo de sociedades. Sí, la verdad que te escucho y es como describir cómo está en Chile, porque en el fondo las primeras que lo tuvieron que implementar fueron las multinacionales y las mineras en este caso. Y en Tal Chile cual. lo que es el sistema de administración del fondo de pensiones, que son las AFP, que trabajan con la bolsa y transan con la bolsa de Nueva York, de Londres y de las bolsas más importantes del mundo. Por lo tanto, ellos son los primeros en implementar las normas internacionales. En este caso, en Chile en el sistema público fueron las empresas públicas más grandes. Metro, en este caso, que él administra la red de subterránea en Santiago de Chile principalmente, que fue una de las que tuvieron que también implementar las normas internacionales de manera inmediata prácticamente en el año 2009. De hecho, son las mismas fechas, porque acá fue el 2009-2010, tú me mencionabas que en el 2009 fueron las primeras indicaciones de las empresas grandes. Empresas de ferrocarriles del Estado en Chile, EFE, también fue una de las que tuvo que implementar de inmediato sus normas internacionales, producto del volumen de ventas que tenía. Estaban clasificadas como grandes empresas, consorcios muy grandes, por lo tanto, calzan dentro de lo que tú mencionabas como grandes empresas o holding en este caso, que trabajan principalmente a nivel internacional. El segundo grupo, efectivamente, son las pymes. Acá en Chile son pymes, mini pymes y otras mini pymes, por decirlo de alguna forma, que te las van clasificando. La verdad que el nombre no es muy, no es muy diferencial, pero pyme, mini pyme, una cosa así, por decirte una cosa como para reírse, pero es como eso, que las van clasificando. Entonces, primero entran el grupo de las pymes ahora, están en ese proceso, y después vendrán las mini pymes que vienen con una contabilidad simplificada y una interpretación de la normativa internacional que les afecte, que es mucho menor, obviamente, porque no tienen inversiones, no tienen costos de inversión en la bolsa, no tienen internación, no trabajan con aduanas. Por lo tanto, hay una diferenciación muy grande en el sentido de la forma en que transan su producto. O sea, los pequeños, los mini pymes, por decirlo, los agricultores, lo que hacen es venderle su producto a una, ¿cómo se dice?, productora. Y la productora le vende a uno que agrupa todo cerca del puerto, por ejemplo, tiene el lugar de acopio. Y ese es el que vende a nivel internacional. Ya, esa es la gran empresa, las otras siguen siendo pequeñas empresas que son las que acopian, por decirlo, en regiones. Y después vienen los pequeños, los chiquititos, que llevan generalmente una contabilidad, como mencionas tú, de manera simplificada. Acá en Chile es exactamente igual la figura. Y también se exige a los organismos desde el año 2015 en Chile, tú nombraste que allá era desde el 2016, por lo tanto estamos hablando de un lenguaje bastante común y de una implementación que va en línea con Colombia. Interesante saberlo también, que van en esa misma figura en este caso, por lo tanto estamos hablando de conceptos muy similares. Me alegra que haya sido así, digamos, que no sea una perspectiva distinta a la que se está dando acá en Chile. Sí, 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 Héctor. No, dale. Muchísimas gracias. Por aquí tengo otra pregunta, mira, muy interesante y es relacionada con el tema de ese impacto que tienen las normas internacionales de información financiera en comparación con las normas fiscales. Porque si bien es cierto, tú sabes que yo, es más, lo comentabas en tu presentación, hay muchas diferencias Sí, en lo contable, por decirlo sí, así, y lo tributario, donde finalmente al final, disculpa ahí la redundancia, hay que hacer una especie de conciliación. Creo que hablaste incluso de sí, una conciliación. sí, Bueno, tal cual, es igual, nosotros lo manejamos porque el gobierno hizo apuestas importantes en reformas tributarias o en tratar de que en alguna de las reformas tributarias, puntualmente en una que hubo en el 2016, igualar las normas fiscales o tributarias con las normas
de las normas internacionales de información financiera, pero todos somos conscientes que eso es imposible. Sí. Entonces, ¿qué instante o qué mecanismo, cuál es esa dinámica en esa comparación de la realidad económica y lo tributario? Mira, bueno, en la presentación lo mencioné que el Servicio de Impuestos Internos, que es el que lleva el tema de tributación en Chile, dijo, ok, implemente las normas internacionales, pero no me toca el tema tributario. O sea, usted me tributa por el sistema que está establecido en Chile, usted es una gran empresa y tributa por primera categoría, que se llama en Chile, por lo tanto tiene que pagar un 27% de sus impuestos. Usted es un organismo internacional, tributa el 35%, si viene a producir acá a Chile, me deja el 35%. Si uno tiene tratado de doble tributación internacional, deja todo el impuesto acá. Y si tenemos tratado, deja el residual del impuesto que corresponda y el resto se lo lleva a su país. Las mineras trabajan también de esa forma. Por lo tanto, hay una postura bien extraña de parte de la parte tributaria. Y yo creo que tiene una razón muy fundamental, porque la NIC-SP desde el punto de vista, por ejemplo, por darte un ejemplo para que se entienda la dinámica. Los activos fijos, que acá tienen una vida útil, en la parte tributaria tú tienes la opción de utilizar el activo fijo por los años de vida útil que tiene reales. ¿Ya? Eso es el primero que es el establecido por normativa. Pero tienes dos opciones. Si tú sabes que un notebook que lo vas a usar 5 horas al día, no le vas a dar la vida útil de 7 años que tiene definida, le puedes dar 10, le puedes dar 12 porque el uso es mucho más pausado que una producción 24/7. Por otro lado, vas a tener al revés. Gente que dice, no, pero este notebook lo van a usar 4 personas 24 horas al día y va a pasar de mano en mano. Esa vida útil va a ser reducida. En este caso, generalmente se acepta en Chile que sea al tercio de la vida útil. O sea, algo que tenga 9 años, yo lo puedo depreciar aceleradamente, es decir, aumentar mi impacto en términos de gasto, reducir mi impuesto a un tercio del tiempo. Por lo tanto, lo que se incentiva con eso es la inversión, es decir, en un plazo de 3 años se entiende que la empresa va a invertir en otro activo. Por eso se dan ese beneficio tributario. Ahora, la contabilidad es bien ambigua en ese sentido porque determina dentro de sus principios el valor justo, pero no dice cuál es el valor justo. Entonces, ¿qué se produce acá? Una situación de interpretación. Por ejemplo, hoy día, por el producto de la pandemia, algunos productos sufrieron una inflación tremenda. ¿Ya? Aumentaron su valor. Los vehículos, por ejemplo, acá en Chile subieron prácticamente un 30 o 40% su valor. Entonces, ¿qué hacen las empresas hoy día? O aumentan su valor incrementando su patrimonio solo por el efecto de mercado, pero en términos de la contabilidad, el valor de adquisición de la factura es el mismo. La contabilidad internacional, las normas financieras te permiten hacer ese valor justo en función del comportamiento de mercado. Ya, eso el Servicio de Impuestos Internos no te lo va a aceptar, ¿ya? Porque eso puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y en general las empresas, por un beneficio tributario, lo van a hacer cuando sea hacia abajo. Por lo tanto, se produce, porque no van a querer pagar utilidades porque sí, o sea, es una cosa lógica. O sea, la empresa lo que quiere siempre busca es evitar pagar muchos impuestos. Hay una cosa como de miedo a pagar los impuestos. Y la verdad que cualquier empresario debiera entender que debiese trabajar siempre al valor neto de lo que produce y olvidarse de los impuestos. Si se olvida de los impuestos es fácil manejar los impuestos. ¿Me fijas? Pero la gente no tiene esa concientización de que si yo produzco tengo que generar un impuesto, tengo que pagarlo, no es mío. Hay unos impuestos que lo pagan los que consumen, el consumidor final, por decirlo de alguna forma. Y las empresas tienden a querer quedarse con parte de ese impuesto. No sé cuál es la razón, la verdad, no sé cuál es el pensamiento que tienen en ese sentido, porque ese impuesto nunca ha sido de la empresa. La empresa produce a valores netos, valor de producción sin impuestos. Mis balances se hacen a valores netos, mi estado de resultados se hacen a valores netos, mis flujos se hacen a valores netos. Entonces, ¿en qué minuto cae el tema del impuesto? Si yo quiero ganar 1.000 y el impuesto es del 20%, los 1.200 no son míos. Y yo tengo los 1.000 de ingresos. Entonces, ¿por qué me quiero quedar con esos 200? Y esa es una cosa que pasa muy frecuentemente y ahí se produce la famosa evasión de impuestos, donde al final las empresas terminan tirando esa quiebra porque los impuestos son muy caros y todo lo demás. La verdad que los impuestos siempre han estado en la misma línea desde el principio, cuando tú creas la empresa.
que pasa es que las empresas crecen y generan más impuestos. Y se produce esa cosa de ambición, diría yo, de no querer pagar impuestos. Y eso se produce a nivel gubernamental, con los que tienen fondos de reserva en paraísos fiscales, exentos de impuestos. ¿Por qué? Porque están buscando siempre evadir el impuesto, por lo tanto lo que están haciendo es afectar al Estado. La diferencia de lo que se produce es que después dicen, oye, pero faltan recursos para generar tales y tales beneficios a los ciudadanos. Y resulta que el mismo que está dictando la ley tiene fondos en paraísos fiscales, es decir, está evadiendo impuestos. Entonces, se produce en una jerga muy vaga desde el punto de vista de lo que hacen en la realidad versus lo que predican en la política, por ejemplo, en términos, porque desde que salieron estos fraudes a nivel mundial, cuando los Anonymous sacaron todos los que tenían depósito en paraísos fiscales, se descubrieron que habían presidentes de la República, representantes de países, multimillonarios y todo lo demás, y no eran los que generan riqueza, no eran los multimillonarios, los magnates que generan riquezas con su fortuna, con su empresa. Ellos pagan sus impuestos. Son otros que no tienen que ver con ellos, porque ellos pagan los impuestos, tienen fundaciones en las que transmiten miles de millones de dólares sin ningún problema. Y ahí te diste cuenta que eran principalmente figuras que, en algunos casos, y que fue lo más grave, digamos, figuras que legislan en los países. Y eso es, Vale, la vale. verdad, que No, un súper. tema. Sí, 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 no, vamos en línea, estamos de acuerdo con lo que comentas y como te digo, tenemos muchos conceptos en común. El tema de la contabilidad tributaria, que de hecho fue el impacto más importante que tuvimos sí, en la implementación de las NIF. Nosotros los contadores estábamos acostumbrados a llevar una contabilidad tributaria y sí, no de la realidad. Eh, exacto. entonces, no, excelente tu participación. Creo que ya nos excedimos ahí un tanto el espacio, pero bueno, Suele pasar, sí, suele sí, no, pero pasar. agradecemos mucho, la verdad, tu participación. Esperamos poder encontrarnos en otro tipo de espacios y seguir compartiendo en detalle todos estos temas que de verdad nutren a nuestra comunidad. Hacemos internacionalización desde casa y conocemos, de eso se trata la internacionalización, conocer cómo es la cultura, cómo es en otro país y bueno, y cómo se tratan diferentes temas desde nuestra formación o desde nuestros campos de acción. Así que Héctor, un fuerte abrazo y bueno, yo doy por cerrada la conferencia y quedamos a disposición ahí de cualquier inquietud que de pronto surja al cerrar la jornada. Ningún ¿Vale? problema, César. Muchas gracias por la invitación. Muy bonita experiencia y los felicito por la iniciativa. Chao, chao. Muchas gracias a ambos, profesor Héctor, profesor César, por este espacio tan enriquecedor para nuestros asistentes. También agradecerles de manera muy especial a todos y cada uno por su participación en esta charla. Mil gracias, profe. Ya, salió bien al final, ¿viste? Claro que sí, maravilloso. Sí, era un problema de plataforma, por eso no me tomó la otra vez. Po. Me pedía me buscaba el programa, porque yo no lo tenía, así que, pero por fin logré hacerlo. Desde el celular supe cómo se hacía en el fondo, por eso no me faltaba experimentar. Y bueno, te pido las disculpas, me pillaste las dos veces viajando. eh, y la verdad es que sí, porque me toca mucho viajar, entonces me pillaste las dos veces en tránsito y con la señal un poco inestable, pero por fin